Bien amigos, continuando con el video, ahora vamos a graficar el tema de los estribos. Para eso vamos a utilizar la siguiente programación, es esta de acá. Este programa lo habíamos realizado en un ejemplo anterior, donde habíamos graficado el acero superior y el acero inferior, ¿no? Son estas coordenadas. Y para el tema del estribo simplemente se está incorporando esta parte de acá, ¿no? Que es la distribución de los estribos. Bien, esto también podemos consultarlo en ChatGPT. Acá le hemos consultado si me puede proporcionar algún algoritmo para graficar los estribos y me proporciona esto, ¿no? Me dice que defina la altura, el ancho, la longitud de la viga, la separación y el número de estribos. Acá divide la longitud entre la separación, ¿no? Bien, también me dice que para dibujar mi estribo tengo que considerar los siguientes puntos. Me da estas coordenadas y puedo desplazar ese estribo con la siguiente función, es esta de acá, donde me dice que debo sumar los puntos en X de mi estribo más la separación por el número de estribos que voy a introducir, en este caso y no es más que esto de acá, que es desde 0 hasta n, ¿no? N es el número total de estribos. Y procedo a graficar, ¿no? Acá me da plot y de esta manera puedo generar mis estribos. Bien, todo esto se resume a esto de acá, que es lo único que se ha incorporado a este programa, que ya lo habíamos visto en un video anterior, ¿no? Como les menciono. Entonces vamos a trabajar en función de este programita, y acá necesitamos hacer algunas modificaciones. En este caso, por ejemplo, no tenemos la longitud. Acá vamos a definir la longitud. Lo voy a colocar acá. Voy a definir con L 5 metros, lo voy a colocar. Bien, ya tengo mi longitud, la separación de estribos. Bien, acá voy a colocar separación de estribos. Bien, acá voy a considerar una separación de 20 centímetros inicialmente de estribos, igual a 20 centímetros. Bien, entonces ya tengo mi separación. Acá me dice que las unidades no son compatibles. Bien, esto se debe a que estamos utilizando unidades acá. Por lo tanto, acá vamos a eliminar esas unidades dividiendo entre centímetros. Y centímetro. Bien, se ha corregido, no tenemos ningún error. Ya tenemos la longitud, la altura, el recubrimiento y el número de estribos, ¿no? Estamos dividiendo la longitud entre la separación que estamos asumiendo. Bien, acá podemos colocar el número de estribos, que va a ser igual. El número de estribos, esto de acá, esto es 0, 1, 2, 3, sería esta de acá. Vamos a copiar y pegar. Acá le vamos a sumar 1. Bien, entonces esto sería mi número de estribos totales. Voy a copiar esto. Si le doy igual, tengo 26 estribos si yo considero una separación de 20 centímetros. Bien, esto lo voy a subir acá. Entonces, acá puedo colocar como número de estribos igual a 26. Bien, entonces acá lo que nos faltaría es graficar. Introducimos un gráfico acá en matemática, componente gráfico,
Y acá vamos a incorporar primero la sección. Vamos a colocar el tema de X1 en este caso y definimos matriz 4 por 2. Es una sección rectangular. Vamos a colocar 0, 0, 0, L. El siguiente sería L, 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 0. Bien, voy a copiar esto mismo. Ya no sería X, sería Y. Y acá sería H, la altura. H, H, H y lo demás es 0. Bien, entonces hasta acá nos vamos a venir acá para que se pueda apreciar mejor. Bien, entonces acá tenemos los 5 metros de longitud de mi viga y el peralte, ¿no? O la altura, en este caso de 0,50. Bien, vamos a entrar acá y vamos a configurar. En este caso vamos a desactivar los números y las marcas. Lo mismo acá. Desactivamos y podemos colocar con un área de trazado de este color más o menos. Bien, cerramos y tenemos eso, ¿no? Bien, para la gráfica tenemos 3 tipos de gráficas. La primera que les había mencionado es esta de acá, que es para la distribución de los estribos. La segunda sería para el superior y la tercera para el inferior, que serían esas dos barras longitudinales. Bien, tenemos con nombre de gráfica. Vamos a copiar esto. Nos venimos acá y insertamos en X. Vamos a tener la gráfica con coordenadas 0,0. Hacemos lo mismo. En este caso voy a copiar para X. Bueno, en este caso ahora es Y. Y acá introducimos 1 en vez de 0. Ya tenemos la distribución de nuestros estribos. Vamos por las barras longitudinales superiores. Voy a copiar esto mismo para ganar un poquito de tiempo. Ya no es 2, es 3. Y acá tendríamos 2. Bien, ya tenemos 1, por lo tanto el otro sería 3. Ya tenemos el superior. Copiamos lo mismo y ya tendríamos el acero longitudinal inferior. Sería 4 y 4. Bien, si esto es 3, esto sería 4 y esto 5. Bien, entonces cerramos esto. Voy a reducir. Y ya tenemos nuestra vista de perfil donde tenemos nuestra distribución de estribos, nuestras barras superiores, estas de acá, y nuestras barras inferiores, ¿no? Bien, vamos a modificar esto un poco para que se aprecie mejor. Acá vamos a colocar un color naranja. Bien, el color de mis estribos verde, está bien. Bien, entonces verificamos. En este caso tenemos una longitud de 5 metros. Considerando una separación de 20 centímetros, deberíamos tener 26. Verificamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Tenemos los 26 estribos, ¿no? Podemos considerar 25 centímetros. Se actualiza, tenemos 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Entonces se puede apreciar que se actualiza y me da los, o bueno, en este caso la cantidad de estribos correcta, ¿no? Bien, entonces si modificamos la longitud se actualiza automáticamente, ¿no? En este caso, si vamos modificando la separación, vemos si aumentamos o reducimos el número de estribos. Bien, entonces de esta manera podemos ir introduciendo, ¿no? Podemos ir graficando la cantidad de estribos que sean necesarios. Bien, acá necesitamos introducir nuestro estribo, ¿no? En la sección transversal. Para eso vamos a considerar esto. Vamos a realizar una copia. Vamos a colocar como estribo. Y acá, estas coordenadas lo que me hacen, me grafican la sección de la viga, ¿no es cierto? Para yo poder tener mi estribo, lo único que debería considerar es una sección menor a esta. Si tengo mis barras considerando un recubrimiento mecánico, en este caso a las barras de 4, puedo considerar un recubrimiento geométrico, ¿no? Que es el tema de el recubrimiento a la cara del estribo. En este caso puedo definir como T ese valor y le puedo decir que sea 2.5 centímetros. Si le digo que es 2.5 centímetros, lo que debería ser acá es el tema de seducir, ¿no es cierto? En este caso, acá voy a tener más T, más T, B sería menos T, en 0 debería incrementar a más T, de igual manera acá, menos T, en H debería restar, menos T, en 0 más T, en H también debería restar, menos T, y acá más T en ambas coordenadas. Entonces, con esto yo me estoy generando un rectángulo menor a estas coordenadas, ¿no? Bien, voy a introducir eso acá. Voy a realizar una copia de esto. Acá ya sería 4. 4 y esto ya sería estribo. Bien, y vemos que automáticamente ya me ha generado mi estribo, ¿no? Bien, esto también podemos modificarlo. Funciona este color, voy a ingresar y esto tiene un color de este color. Bien, entonces de esa manera es como podemos ir introduciendo el tema de nuestras barras, ¿no? Nuestros estribos, nuestras barras longitudinales superiores, inferiores. Y bien, entonces de esta manera es como podemos generar los estribos. Bien, en el siguiente video vamos a desarrollar a detalle todo esto porque vamos a considerar estribos por tramos o por zonas en este caso. Si bien tenemos un diagrama de cortante donde tenemos 3 zonas, ¿no? Bien, entonces en función a eso, en muchos casos en el tramo central no se requiere, ¿no? Estribos. Entonces podemos considerar lo siguiente, esta de acá. Acá ya tenemos 3 zonas, ¿no? Tramo central y
tramos externos, en este caso interno y dos externos. Si bien sabemos que el diagrama es de esta manera, nosotros sabemos que las cortantes críticas se encuentran a los extremos, ¿no? Prácticamente en el centro no se requiere refuerzo transversal. Bien, entonces en el siguiente video vamos a desarrollar esto en función a esta programación que tenemos acá. Vamos a modificar y vamos a colocar nuevas variantes. Bien, un video muy cortito, espero les sirva.